Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio donde exploraremos cómo los enfoques de Capano, Oleg, Resman y Waber nos permiten entender mejor la gravedad de la problemática de la afectación de los derechos humanos en las comunidades indígenas del Cauca. Estas comunidades enfrentan múltiples obstáculos que impiden el ejercicio pleno de sus derechos. Usaremos una perspectiva mecanicista para analizar cuáles son los mecanismos que generan estas afectaciones y cómo podemos intervenir para mejorar la situación. En el Cauca, las comunidades indígenas enfrentan problemas como desplazamiento forzado, violencia de derechos y amenazas por parte de actores armados. La pregunta clave es, ¿por qué estas comunidades ven vulnerados sus derechos? ¿Qué mecanismos están afectando el funcionamiento que perpetúan estas violaciones? Capano, Oleg y Resman plantean que comprender los problemas sociales y políticos requiere identificar los mecanismos causales que activan estas vulneraciones. Por ejemplo, en el caso del Cauca, algunos mecanismos relevantes podrían ser la falta de protección institucional y la debilidad de la presencia del Estado, la persistencia de conflictos armados, la discriminación estructural, la economía ilícita como es la minería ilegal y el narcotráfico. Estos mecanismos explican por qué las comunidades indígenas siguen vulneradas y cómo se mantienen estas condiciones a través del tiempo. Waber complementa este análisis señalando que estos mecanismos no operan de forma estática, sino que están sujetos a procesos de retroalimentación y aprendizaje. Por ejemplo, cuando las acciones del Estado no protegen efectivamente a las comunidades, estas pueden relacionarse organizándose o demandando justicia, lo cual genera respuesta del Estado, que si no están bien señaladas pueden reforzar ciertos mecanismos de vulneraciones. Este ciclo de acción y reacción debe entenderse para poder diseñar intervenciones más efectivas y sostenibles. Hola, mi nombre es Heidi Marixa Jiménez. En este espacio reflexionaremos sobre las realidades que muchas veces quedan ocultas tras los titulares. Hoy hablaremos del conflicto armado en el Cauca, una región del suroccidente colombiano donde las comunidades indígenas siguen enfrentando los actos de violencia en el marco de los derechos humanos. Cuando hablamos de conflicto armado en el Cauca y su impacto sobre los pueblos indígenas, es fundamental mirar más allá de los hechos visibles, las muertes, los desplazamientos, las amenazas, y preguntarnos por los mecanismos que lo sostienen. Siguiendo la perspectiva de Capano y sus colegas, entender los conflictos requiere también entender los mecanismos causales que conectan decisiones, estructuras y comportamientos. En el Cauca, las políticas públicas han fallado en activar mecanismos de protección efectivos, permitiendo que actores armados sigan controlando territorios y comunidades. No basta con decretar derechos, si las políticas no transforman las condiciones estructurales, como la ausencia estatal, la falta de oportunidades o la exclusión histórica. Los resultados seguirán siendo los mismos. Las comunidades indígenas han respondido con mecanismos propios de resistencia y organización, pero el Estado aún no ha logrado diseñar e implementar políticas que activen transformaciones reales en su contexto. Y ahí está el desafío: hacer políticas que funcionen, que no solo existan en el papel, sino que activen cambios en la vida cotidiana de quienes más lo necesitan. De acuerdo con Capano, la clave está en dejar de pensar en soluciones genéricas y empezar a construir respuestas ancladas al territorio, a sus actores y a las dinámicas. Hola, mi nombre es Alexander Munza y en este espacio analizaremos, desde la perspectiva de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la violencia experimentada por las comunidades indígenas en el departamento del Cauca, esto bajo el enfoque presentado en el libro Hacer que las políticas funcionen. Al respecto, tenemos que lo que allí ocurre es una crisis humanitaria estructural, marcada por la negligencia estatal, la impunidad y la persistencia de múltiples formas de violencia. Desde esta perspectiva, lo que se denuncia no es solo la violencia directa, sino una omisión sistemática del Estado.
La presencia institucional se ha limitado muchas veces al componente militar, dejando abandonadas funciones esenciales como la justicia, la salud, la educación o la protección comunitaria. Y ese vacío lo ocupan otros actores armados con lógicas propias que vulneran aún más estas poblaciones. Para revertir esta situación es urgente rediseñar los instrumentos de política pública, activando mecanismos que protejan la vida y reconozcan la autonomía indígena. Esto con miras a obtener un resultado deseado o situación ideal donde las comunidades indígenas disfruten de plenas garantías de derechos y autonomía territorial. Por ejemplo, como mecanismo de primer orden se plantea que haya canales institucionales estables para la participación indígena en el diseño e implementación de políticas públicas, acompañada de inversión social diferenciada que active confianza y reconstruya vínculos entre el Estado y las comunidades. Adicionalmente, que haya un reconocimiento legal y práctico de la jurisdicción indígena, fortaleciendo mecanismos de justicia y resolución de conflictos. Esto de la mano con una educación intercultural y comunicación para la paz, que combata los discursos de criminalización. Para lograr esto, es menester preguntarse, ¿qué activadores pueden lograrlo? Es así como surge la importancia de políticas de cogobernanza y entre estados y autoridades indígenas, atravesado por una reformulación del enfoque de seguridad, es decir, pasar de la lógica centrada exclusivamente en un componente militar a una lógica acompañada de protección comunitaria. Esto acompañado con un rediseño institucional del Estado en el Cauca, centrado en una articulación horizontal entre los diferentes niveles de gobierno que aseguren una presencia territorial real. Pero nada de esto sería sostenible si no se activan unos verdaderos mecanismos de segundo orden, tales como el aprendizaje institucional adaptativo, donde se evalúen continuamente la efectividad de políticas de criterios de derechos humanos y justicia étnica, adicional a una retroalimentación desde el territorio, para lo cual se necesita crear un sistema de monitoreo participativo donde las comunidades valoren el desempeño del Estado. Adicional a esto se plantean unos cambios en los marcos normativos, donde se busque desplazar la visión del enemigo interno por la del ciudadano sujeto de derechos, reconociendo la violencia como una crisis estructural humanitaria y no como un fenómeno meramente militar. Las ONGs insisten que el Estado debe aprender del territorio, monitorear los efectos reales de sus políticas y rediseñarlas cuando sea necesario. No solo se trata de hacer presencia, sino de transformar la lógica de esa presencia, porque como bien lo dicen las comunidades del Cauca, no hay paz posible sin justicia, sin reconocimiento y sin vida digna. Y mientras el Estado no diseñe políticas con y para estos pueblos, seguirán germinando nuevas formas de violencia, aunque los viejos actores sean derrotados. Buen día. Mi nombre es Camilo Perea y en este breve espacio vamos a identificar cómo el libro Hacer que las políticas funcionen del autor Gilberto Capano aborda el diseño de las políticas públicas y analiza los procesos y las causales de un problema que ayuda a entenderlo y a alcanzar los objetivos específicos a través de las políticas públicas. Aunque el texto no se centra específicamente en el tema de estudio que es el conflicto armado en Colombia, su enfoque sobre los mecanismos de la política puede ser útil para analizar la evolución de los grupos armados en el Cauca y la implementación de los acuerdos de paz. Desde la perspectiva de Gilberto Capano, el conflicto armado en el Cauca podría analizarse en los mecanismos de primer y segundo orden que afectan la efectividad de las políticas de paz. Por ejemplo, los mecanismos de primer orden se relacionan con la implementación directa de políticas como la desmovilización de combatientes y la participación política de guerrilleros en el Congreso. En el caso del Cauca, la creación del partido FARC y las curules especiales en el Congreso pueden ser ejemplos de estos mecanismos. Los mecanismos de segundo nivel son procesos más amplios que influyen en la efectividad de las políticas, como la supervisión internacional de los acuerdos de paz y la adaptación de las comunidades indígenas en la ausencia estatal mediante la Guardia Indígena. El autor también enfatiza la importancia de diseñar políticas públicas que consideren la interacción entre actores y estructuras. La persistencia de la violencia en el Cauca y el reclutamiento de menores muestran cómo los grupos armados han adoptado sus estrategias en respuesta a los cambios en el entorno político y económico. Esto sugiere que los acuerdos de paz deben de ir más allá de la desmovilización y abordar factores estructurales como la seguridad territorial y el desarrollo económico. Asimismo, podemos identificar varios mecanismos de primer orden que han sido utilizados en políticas públicas para enfrentar esta compleja situación.
Por ejemplo, el reclutamiento de menores por parte de grupos armados mediante incentivos materiales como teléfonos, dinero o artículos de valor. En este caso, pues la política pública que se encuentra relacionada es la respuesta estatal, donde se puede pensar en crear programas de transferencias condicionadas o becas para jóvenes en zonas de riesgo como Jóvenes en Acción, que buscan ofrecer alternativas legítimas y atractivas frente a los incentivos ilegales. En conclusión, la relación del tema de estudio, el conflicto armado en Colombia, tiene una amplia relación con el autor Gilberto Capano, con los enfoques desde su punto de vista en beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Sobre la visión de la sociedad civil, teniendo en cuenta el enfoque que los autores plantean en el libro Hacer que las políticas funcionen, queremos reflexionar sobre la importancia de la colaboración entre la sociedad civil y el gobierno para promover la paz y el bienestar de la comunidad. En contextos de conflicto, la sociedad civil juega un papel crucial en la activación de mecanismos de primero y segundo orden que promueven la efectividad de esas políticas y de la paz. Sin embargo, también enfrentan desafíos significativos como la violencia y la falta de recursos. A pesar de estos desafíos, creemos que es fundamental que la sociedad civil siga trabajando para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la efectividad en la implementación de políticas públicas, tal como lo destacan Capano y los demás autores en su libro. Enfocándonos en el caso del Cauca, la sociedad civil ha demostrado una gran resiliencia y determinación para promover la paz y la justicia. Por ello es importante que sigamos apoyando y empoderando a la sociedad civil para que pueda seguir trabajando en la construcción de una paz sostenible y duradera. En resumen, la colaboración entre la sociedad civil y el gobierno es fundamental para promover la paz y el bienestar de la comunidad en contextos de conflicto y así poder lograr objetivos políticos y promover el bienestar de la comunidad. Es todo por hoy. Les habló Yajaira Montesinos. Gracias por escucharnos y los esperamos en nuestro próximo episodio.